Hola, ¿qué tal a todos, a todas y a todos? ¿Cómo andan? Eh, yo soy Delphi, como ya sabrán, nos hemos visto en un par de clases de la unidad 2 y de la unidad 3, pero este va a ser el último video de la unidad 3. Vamos a ver cuadros de doble entrada, vamos a repasar un poquito de cómo se leen, qué son y, y ver distintas formas de leer la información que nos dan. Entonces, como dije, vamos a tener una pequeña introducción con conceptos a tener en cuenta. Después vamos a ir a los cuadros, ver cómo se componen, la lectura porcentual y las relaciones de las variables. Y por último vamos a ver un pequeño ejemplo práctico. Bueno, principalmente, ¿qué información se presenta en cuadros? Tenemos por un lado los datos cuantitativos, que son básicamente números, son cantidades. En esta unidad vamos a contar personas, así que siempre van a ser personas, son una parte de la población. Y la composición está dada en porcentajes y nos va a dar la información de estas personas en relación al total de la población. Acá, como primer ejemplo, para entender las diferencias entre estos dos tipos de datos, tenemos este cuadro, que no es un cuadro de doble entrada, pero tenemos por un lado el sexo de la población, tenemos el valor total y después la subdivisión, y por el lado de las columnas tenemos la población en absolutos y porcentajes. Podemos leer los números y saber que las mujeres son más que los varones, pero también en el porcentaje podemos ver que más de la mitad de la población son mujeres. ¿Pero qué es particularmente un cuadro de doble entrada? Los cuadros de doble entrada son una herramienta para demostrar la información en la cual se combinan dos variables que tienen divisiones y podemos partir la población según estos grupos. En los cruces que se forman. Tenemos, como teníamos en el cuadro anterior, la columna de la fila de los totales, no, la columna de los totales, pero ahora agregamos la fila de los totales y podemos ver la subdivisión de los sexos y la subdivisión de los grupos de edad. También podemos ver que en los cuadros hay un título, que en este caso es la población según sexo y grupo de edad, que nos dice qué variable está mezclando y para qué periodo estamos analizando, que en este caso es el primer trimestre del 2025, y en la parte de abajo vemos la fuente. En este caso este cuadro es de elaboración propia, pero se realizó en base a los datos de la EPH. Entonces, el propósito de cruzar las variables en cuadros es poner a prueba determinadas presunciones. Entonces, nos permite hacernos preguntas o a realizar una afirmación que vamos a llamar una hipótesis y ver los vínculos entre estas variables. Como bien dice abajo, los cuadros son la expresión operacional de las hipótesis. Ahora para la lectura porcentual. Podemos tener tres tipos de lectura porcentual. Por un lado tenemos el porcentaje por columnas, donde cada columna suma el 100% correspondiente a cada una de ellas. Después tenemos lo mismo para las filas, donde se suma horizontalmente el 100%. Y después tenemos el porcentaje sobre el total, donde podemos ver que la población en la suma de todos los porcentajes del medio suman el 100% de la población. En el caso número 1 de porcentajes por columnas, tomando el cuadro que teníamos anteriormente, que era solamente de absolutos, ahora le agregamos los porcentajes por columna, podemos ver que, como habíamos visto al principio, las mujeres son más de la mitad de la población y que cada una de las columnas siguientes suman el 100% total de la primera fila. ¿Cómo se puede leer esto? Bueno, teniendo en cuenta que el total de la población está dividido de la forma del 49 en varones y 49% en varones y 51% en mujeres, podemos establecer eso como un parámetro con el cual comparar el resto de las columnas. Por ejemplo, en la población menor de 25 años, que en el cuadro aparece como hasta 24 años, vemos que los valores se invierten. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que los varones están sobre representados en este grupo etario. ¿Por qué? Porque su valor es mayor al promedio que se consigue por sexo. De la misma forma que vemos en el caso de 60 años y más, donde las mujeres están sobre representadas en este grupo.
Una hipótesis que se podría realizar es, bueno, las mujeres viven más que los hombres. Y con este cuadro podemos poner la prueba y decir, bueno, no, sabemos que hay más mujeres grandes que varones grandes. Acá otro cuadro que es de que para complejizar un poco agarré uno de los cuadros regulares de la EPH. Este es así que no no son datos actuales, son del cuarto trimestre de 2019. Y como vemos, tenemos otras variables. Tenemos la población de 10 años y más por condición de actividad y nivel de educación. Vemos el 100% en la primera fila, que corresponde a la suma de las columnas. Y podemos decir que los ocupados, por ejemplo, el total, siendo el 50%, hay una mayor cantidad los ocupados se encuentran sobre representados en los grupos de secundaria completa, terciario universitario incompleto y terciario completo. Retomando con los porcentajes por fila, que es la segunda forma de la lectura porcentual, podemos ver que el 100% ahora no se ve de manera vertical, sino que se ve de manera horizontal, donde cada grupo de edad por sexo suma 100, y podemos ver que en este caso el parámetro con el cual vamos a comparar los otros valores se da en esta primera fila. El total de los varones, el total de los menores de 24 años es de 38%, y en este caso, como habíamos visto antes también, los varones están sobre representados en este grupo. También, de la misma forma que vemos en el 60 y más, las mujeres están sobre representadas en este grupo en relación al 17%, que es el total. Acá tenemos nuevamente un cuadro regular del EPH, esta vez también está recortado, solamente tenemos los valores por fila, donde tenemos en la primera columna el 100% desagregada de manera horizontal, y estos son los parámetros con los cuales vamos a comparar al resto de cada una de las columnas. Por ejemplo, tenemos aquellos de secundaria incompleta, que son el mayor porcentaje de la población total. Podemos ver que los desocupados y los inactivos están sobre representados en el grupo de secundaria incompleta. Es decir, que la mayor cantidad de la población que se encuentra con la secundaria incompleta está desocupada o inactiva. Y por último tenemos a los porcentajes sobre el total de casos. Podemos ver el mismo cuadro que estamos viendo de sexo y edad. Tenemos a la población total con el 100% en la esquina derecha superior, donde tanto la primera columna como la primera fila suman el 100%, y los porcentajes del centro del cuadro también suman el 100%. Podemos ver cómo se concentra la población en este caso. No hay ni sobre ni subrepresentación en estos casos. Vemos que la mayor cantidad de la población son varones de hasta 24 años, seguidos por las mujeres, luego por aquellos que tienen 25 a 44, y luego las mujeres de más de 60 años. Este grupo es el más chico. Sí, y por último, los varones con más de 60 años. Estos tienen la misma información que los cuadros que habíamos visto antes, pero como verán no es igual que los cuadros regulares del EPH. Pero para continuar con la narrativa, tenemos a los ocupados de varones, que son la mayor cantidad de la población, y aquellas inactivas mujeres también son es un grupo igual de grande que aquel grupo. Esto hay que tener en cuenta que también teníamos a los menores, a la población a partir de los 10 años. Hay muchos inactivos por esto, teniendo en cuenta que a los menores de edad.
Habiendo visto los cuadros, podemos ver que podemos inferir algún tipo de vínculo respecto a las variables. En el primer caso, donde relacionábamos el sexo con las edades, buscando respondernos a la hipótesis inicial, podemos decir que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres. ¿Por qué? Porque hay más mujeres grandes que hombres grandes. En relación al segundo cuadro, puede ser que sea un poquito más complejo, y esto solo a modo de primera idea del vínculo, vamos a decir que se espera que la categoría A, sexo, modifique la categoría B, la probabilidad de acceder al mercado de trabajo. La mayoría de los hombres son ocupados, mientras que la mayoría de las mujeres se encuentran inactivas. Después uno puede decir lo que sabe respecto al recorte de la población y lo que sabe respecto al mercado de trabajo. Se puede decir, por ejemplo, bueno, en este caso los inactivos eran muchos porque el recorte de la población era de a partir de los 10 años. Si cortamos a partir de los 18, quizás los resultados cambien. Entonces se abren varias ventanas de conversaciones al respecto, pero a modo de establecer el vínculo, podemos decir cómo la categoría A afecta a la categoría B. A la hora de hablar de vínculos en las variables, podemos empezar a hablar de tipos de variables. Hablamos de las variables dependientes e independientes. Una variable que se ajusta a otra. En el caso del sexo y la condición de actividad, podemos hablar que la variable independiente es el sexo, porque no depende de nada, y la variable dependiente depende precisamente del sexo. En este caso sería la condición de actividad. Este tipo de relación se establece a partir de la hipótesis. Uno puede decidir comprobar si hay una relación de dependencia o no. Esto no se puede hacer solamente a través de un cuadro, hay muchos cálculos estadísticos, pero es una manera de empezar a hablar de la relación de las variables. El sentido de las variables hace referencia a cómo se comportan entre ellas. Si la relación es positiva, ambas suben o ambas bajan. Si la relación es negativa, una sube y la otra baja. ¿Cómo sería esto? En este caso, la relación directa o positiva entre el ingreso y la calificación de la tarea. Aquellos que tienen una calificación de tarea más alta tendrán un ingreso más alto. Mientras que a menor calificación de la tarea, a tarea más fácil podríamos decir, tendremos un ingreso más bajo. Una relación inversa o negativa podría ser este ejemplo de la fecundidad y el nivel educativo. A mayor nivel educativo, una tasa de natalidad más baja. Quizás esto se relaciona con aquellos que hayan estudiado más, tienen un proyecto de poder realizar una carrera más larga, que es más difícil si se tienen hijos. Y a modo de cierre tengo un ejemplo práctico donde analizamos el cuadro 21 con la población ocupada por sexo y calificación ocupacional según rama de actividad de la ocupación. El cuadro 21 es el cuadro que analiza la población ocupada por sexo y calificación ocupacional según la rama de actividad de la ocupación principal. El periodo es el cuarto trimestre de 2019 y la población que vamos a analizar es el total de aglomerados. Como habíamos dicho, vamos a ver por un lado la calificación ocupacional como una de las variables por el lado de las columnas, que puede tomar los valores de científico profesional, técnico, operativo y no calificado. Y por el lado de las filas podemos ver las ramas de actividad en las columnas. Podemos nombrar algunas que son la industria manufacturera, la construcción, el servicio doméstico, el servicio financiero y después un grupo residual de otras ramas. Otra cosa importante a leer de cada cuadro es la fuente. Este es el INDEC, que toman los datos de la encuesta permanente de hogares continua, y eso es todo sin entrar a analizar los números que nos aparecen. Como bien habíamos dicho al principio de la clase, tenemos los absolutos y los porcentajes. En este caso tenemos los porcentajes por columna, y para leerlos podemos tener en cuenta que el 100% se encuentra en precisamente cada columna, siendo
la suma de manera vertical. También podemos tener en cuenta que para formar asociaciones, teniendo los datos marginales de cada uno de los grupos, podemos comenzar a hacer diferentes afirmaciones. Por ejemplo, la población ocupada total se desagrega por la calificación ocupacional de la siguiente manera. Los científicos profesionales son un 11% del grupo, los técnicos son un 18%, o los operativos un 48%, y los no calificados. Podemos decir que los puestos operativos son los que más abundan, siendo casi la mitad del total de la población. Son seguidos por los no calificados, luego los técnicos y los profesionales. Analizando la población total, podemos ver que, por ejemplo, los científicos profesionales están sobre representados dentro del sector financiero y de los servicios comunitarios. Los técnicos, teniendo en cuenta que son el 18,8%, están sobre representados en los servicios financieros y los servicios comunitarios. Los puestos operativos están sobre representados en la industria manufacturera, en la construcción, en los comercios, en el transporte. Y los no calificados están sobre representados en la construcción, casi que son iguales a la muestra, pero un poquito más hay. También están muchos de ellos en los comercios y los restaurantes, pero están muy sobre representados dentro del servicio doméstico. Viendo los datos de solamente la población ocupada masculina, podemos ver que la población total es de 6 millones, en relación a los 12 millones que habíamos visto antes son un poquito más, son un poquito más de la mitad, porque estamos viendo solamente la población ocupada, no la población total. Y viéndolo cómo se distribuyen a nivel de calificación ocupacional, podemos decir que se mantienen los mismos porcentajes de sobrerepresentatividad en los mismos sectores que habíamos marcado previamente. Este no, pero esto sí. Y también vemos el servicio doméstico junto con la construcción y el comercio. Por el lado de las mujeres, también vemos que se repiten los donde están sobre representados, siendo la mitad de los científicos profesionales, de las científicas profesionales, abocadas a los servicios comunitarios, mientras que en el caso de los hombres están distribuidos de otra manera. Un tercio en los servicios comunitarios y un tercio en los servicios financieros, y el otro tercio distribuido en el resto de las ramas. Y, por ejemplo, para las no calificadas, vemos que hay no solo están sobrerepresentadas en el sector no calificado, sino que también son muchas más. Diría que en el caso de las mujeres, son 843.000 personas que se dedican al servicio doméstico, y en totales son 867.000. Por ende, casi todas las personas que se dedican al servicio doméstico son mujeres, y muchas de ellas son no calificadas. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, mándenla al campus. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber. Y voy a subir un par de cuadros más al campus por si tienen ganas de seguir analizando, pero pueden agarrar cualquiera que encuentren en la página de cuadros regulares. Y recomiendo que estudien eso porque vamos a intentar meter alguna de esas cosas en el parcial. Así que por mi parte terminé. Muchas gracias y nos estamos viendo.